Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, les damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales a través del canal de YouTube del Colegio Unidad. Antes de comenzar la clase, me gustaría recordarles que efectivamente el ciclo salitrero conlleva el segundo gran ciclo económico de nuestro país, a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Y habíamos analizado efectivamente en la clase anterior cómo afecta a la economía nacional. Una de las características que podamos o que logramos analizar era el aspecto del Estado. Y yo le había mencionado que en el día de hoy íbamos a profundizar ese tema. Y eso es lo que vamos a ver, jóvenes, en el día de hoy. El tema es el papel del Estado en el auge salitrero. El objetivo de la clase de hoy es analizar el rol del Estado chileno en el auge salitrero. ¿Cómo? Solamente obteniendo el tercio de la ganancia de la venta del salitre, es decir, este impuesto a la exportación del nitrato, iba a lograr que nuestro Estado se pudiese modernizar, iba a lograr que nuestro Estado pudiese invertir en obras públicas y en saneamiento de las grandes ciudades que estaban surgiendo durante esta época, como con la venta de este nitrato va a invertir en educación y cómo a la larga el aparato estatal también va a crecer. Todos estos aspectos primordiales serán los encargados y que formarán de una u otra manera al Estado chileno durante el siglo XX. Comencemos, jóvenes, entonces a analizar este tema. Las riquezas que recaudó el Estado chileno gracias a la industria salitrera fueron invertidas mayoritariamente en proyectos que apuntaban hacia la modernización del país y la ampliación de los servicios públicos. Sí, jóvenes, antes de obtener estas ricas riquezas salitreras, Chile buscaba por todos los medios poder modernizarse, no quedarse tan subdesarrollados como grandes países, sea el caso de Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Alemania. Pero estaba quedando atrás. Entonces, debido, y como ya saben, a la guerra del Pacífico, logró obtener estas grandes riquezas. Por lo tanto, va a poder lograr este gran objetivo. Algunos de los aspectos en los que se realizaron estas inversiones públicas fueron lo que vamos a ver a continuación. Veamos la primera. Vamos a ver efectivamente la infraestructura y las obras públicas que va a realizar el Estado para poder modernizar a nuestro país y no dejarlo como fuese un país casi en la colonia española. ¿Ya? Si ustedes pueden ver esta imagen, es el frontis del edificio de la estación Mapocho en 1892. Es obviamente la primera aproximación de una infraestructura moderna que se hace en nuestra capital. Y todavía están, ¿verdad?, en una especie de dicotomía, ¿verdad?, en donde tenemos a carretas y caballos, ¿ya?, con la modernidad de la revolución industrial a finales del siglo XIX. En este sentido, las inversiones que va a realizar el Estado va a ayudar a industrializar y modernizar nuestro Estado, nuestro país. Gran parte de los ingresos fiscales se va a destinar al desarrollo de obras públicas y proyectos de mejoramiento de la infraestructura urbana, tal como aparece en esta imagen. Es decir, van a cambiarle la cara a las ciudades que en este momento estaban viviendo un proceso de industrialización y Santiago no se iba a quedar atrás. Por lo tanto, a lo largo de todo el país se van a construir caminos, puentes y puertos y se instalaron
las primeras líneas telefónicas y se extendieron los sistemas de alcantarillado y alumbrado público. Sí, jóvenes, con todo este dinero que va a obtener el Estado, el país se va a modernizar. Se van a poder construir caminos ya no de tierra, sino que de asfalto. Inclusive alcantarillados, como la que aparece en esta imagen, que permite principalmente que en el centro de Santiago no se inunda. ¿Se han dado cuenta que en el centro de Santiago nunca hay tantas inundaciones? Es porque efectivamente el sistema de alcantarillado fue diseñado para poder soportar la gran cantidad de agua lluvia que cae durante los meses del año. Por lo tanto, ese lugar nunca va a inundarse. También se van a construir grandes líneas férreas o como lo que aparece acá, el viaducto del Mayeco en 1888, este gran puente que si ustedes alguna vez han ido a Temuco, todavía lo pueden observar. Y además ya se instalan el primer alumbrado público en la ciudad de Santiago. Es decir, Chile se está modernizando. Santiago, Concepción y grandes capitales regionales tienden a ser más modernas, como las ciudades en el día de hoy. Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura y repercusión nacional fue la extensión de las líneas ferroviarias, que a inicios del siglo XX cubrían gran parte del territorio comprendido entre Iquique y Puerto Montt. Sí, jóvenes, no le puedo mentir, efectivamente Chile, nuestro país, tenía una interconectividad a través de las líneas férreas enorme. Lamentablemente en los últimos 50 años esto se ha deteriorado, ¿verdad? Se ha destruido, no sé cómo y no sé por qué, pero todo lo que se invirtió durante la gran parte del siglo XX ya no se utiliza. Pero, sin lugar a duda, era el único medio en donde se podían comunicar dos ciudades y además poder transportar los productos de un lugar a otro. Por eso era tan importante. Otra área de inversión estatal fue la infraestructura hospitalaria, con la construcción de los hospitales El Salvador, aquí se los presento, y San José en Santiago. Todavía existe el Hospital El Salvador, ustedes a lo mejor lo han visitado. Sí, jóvenes, este hospital es de fines del siglo XIX. Y también tenemos el Hospital San Agustín en Valparaíso. Lamentablemente este hospital ya no existe y estaba ubicada en el lugar donde actualmente está el Congreso Nacional, al frente de la Avenida Argentina. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la infraestructura de hospitales y de salud también va a ser un foco importante donde el Estado va a invertir. Veamos otra área que también es muy importante de inversión estatal, como es la educación. La principal inversión realizada por el Estado en términos de bienestar social fue en la educación pública, en la que la preocupación central fue la ampliación de la cobertura. Esto ya lo habíamos analizado en clases anteriores cuando veíamos la ley acerca de la obligatoriedad de los jóvenes, de los niños, a ir al colegio. La ley de obligatoriedad de la enseñanza básica. Por lo tanto, el Estado siempre miraba efectivamente hacia la educación gratuita y amplia para la sociedad. Este interés se evidenció en el notable incremento de establecimientos educacionales de propiedad fiscal, es decir, de propiedad del Estado. Y acá tenemos una imagen del patio del Instituto Nacional, que es obviamente un establecimiento que está administrado por parte del Estado ya a comienzos del siglo XX. Estos colegios que tenían como dueño al fisco, es decir, el Estado chileno,
pasaron de ser 1.300 en 1895 a superar los 3.000 en 1925. Si ustedes se pueden dar cuenta, han crecido casi 3 veces el número de colegios y establecimientos educacionales construidos por el Estado durante esta época. Además, aumentó el número de alumnos y profesores participantes de la educación pública. Es decir, va a haber una inversión de bienestar social hacia esta área. Y los primeros, es decir, los alumnos, van a pasar de cerca de 90.000 en 1870 a más de, escuchen bien, 400.000 en 1925. Mientras que los profesores aumentaron considerablemente, pasando de casi 1.000 en 1880 a casi 10.000 en 1920. Se trata de abarcar todas las áreas de la población para poder efectivamente a través de ella lograr un progreso. Recuerden, una de las ideas más importantes que habíamos analizado en clases anteriores es la educación para que la sociedad pueda progresar y se pueda desarrollar. Al respecto también con esto, el Estado también comienza a cambiar y surge lo que se conoce como el aparato estatal. La imagen que ustedes ven es del Palacio de la Moneda en 1904, muy diferente a lo que actualmente ustedes a lo mejor pueden ver. Las inversiones en infraestructura, obras públicas y la ampliación de los servicios básicos extendieron la influencia del Estado a lo largo del país. Es decir, ¿qué significa esto? Que podemos observar la presencia del Estado chileno en un camino, en el alcantarillado, en los colegios, es decir, se puede observar que está interviniendo y ayudando a la sociedad a desarrollarse. Y esto es importante para que los chilenos se sientan identificados con su Estado. Esto se evidenció en el crecimiento de su estructura administrativa y en el aumento sostenido de los funcionarios públicos, que pasaron de apenas 3.000 en 1880 a 13.000 en 1920. Es decir, funcionarios, gente de la clase media que va a trabajar para el Estado. Porque todo esto hay que administrarlo, todo esto hay que tener alguien que lo pueda observar, que lo pueda planificar, que lo pueda utilizar. Y de esta manera van a surgir más puestos de trabajo ahora en el país, en cada gobierno. Con esto se va a iniciar una fase de crecimiento y modernización del aparato estatal que se intensificará con el correr del siglo XX. Más y más grande el aparato estatal va a crecer. Y de esta manera el Estado va a poder intervenir en las situaciones más precarias que van a surgir durante el siglo XX. Obviamente no le va a alcanzar y va a tener que modernizarse para alcanzar soluciones a la precarización que va a surgir durante el siglo XX. Sí, jóvenes, hemos visto el papel del Estado en el auge salitrero, hemos visto que invierte en infraestructura y obras públicas para el mejoramiento y saneamiento de las ciudades, que de una u otra manera reciben a todos la población que va a trabajar en esos lugares. También va a invertir en el bienestar social a través de la educación, el aumento de colegios, el aumento y la llegada de nuevos estudiantes y profesores, y además, con todo el dinero que va a obtener, va a poder pagarle a nuevos funcionarios para el Estado, para que mejoren de mejor manera, valga la redundancia, nuestro país. Recuerden que esto va a ser preguntado en una interrogación en la próxima clase de Zoom, así que por favor, si no entendieron algo, anoten su pregunta en su cuaderno, que yo le puedo explicar de mejor manera en vivo y en directo. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Recuerden, cualquier consulta, me mandan un email. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.